es necesario tener paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y la habían hecho. Los visitantes no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la hace un hijo de Dios. El siervo infiel que al final se perdió, conocía la voluntad de Dios y se pierde porque conociéndola no la hizo. 35 dice, no perdáis. Sí, ¿para qué me dices que no pierda? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo estoy qué? Pues sí. No me creo nada. Veo que puedes perder porque te veo fluctuar, es la otra palabra que vimos antes. Veo que fluctúa tu doctrina y tu confianza. No, ya sé que crees, pero tu confianza no es la misma. Ya sé que crees, pero tu doctrina te puede perder. Sí. La doctrina sí salva. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo de la condenación eterna. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Se dan cuenta, no? La palabra confianza otra vez aquí. No les dice fe. Ahora está hablándole a los hebreos contemporáneos de esos días cuando fuiste iluminado. Porque eran creyentes. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estos no son visitantes. Estos que están combatiendo y que van a todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes. El problema en el libro de Hebreos no es el adulterio y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sí, eso lo hacen los visitantes. Sufrir cárcel por Cristo, ser despojado, ultrajado. Cuando pierdes el trabajo, pierdes los bienes, se separa la familia, uno va para un lado, el otro va para otro. La burla, el espectáculo público, te pego, porque eso era normal en aquella época, lo hicieron con Jesús. Tribulaciones, vez tras vez, hoy, mañana, esta semana, la próxima, el otro mes y el otro mes y el otro. Sí, los visitantes. Y esas advertencias de Pablo en todos lados para visitantes. ¿Tú qué piensas? Eran creyentes. Y algo que no hace un visitante es sufrirlo, como dice aquí el libro, con gozo. Siempre el Señor y los apóstoles daban un imperativo. Súfrelo con gozo. Alegría no, ya sabemos que no eres feliz, pero el gozo sí. Cuando uno enseña esto en la Biblia, en el templo, lo he visto por décadas, como decía antes, saltan del asiento y se preguntan, lo primero que hace el creyente es preguntar, ¿seré salvo? Yo le digo, ¿qué estarás haciendo? ¿Qué habrás hecho para que te entre la duda? Claro. Y eso no lo van a enseñar ahora. En YouTube, menos todavía, ¿no? Menos. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes sabemos que el creyente en general, más del 90%, no exagero nada, no lo quiere oír. No, este tipo de mensaje no quiere ser escuchado, no lo oyen. Si predicamos el mensaje contrario de que muerta María, viva la Pepa, eso lo oye todo el mundo, porque claro, eso agrada, eso no es difícil de escuchar, ¿no? Nadie tropieza en esa palabra, pero en esta que estamos viendo aquí sí hay tropiezos, mayoritarios. También en virtud de la verdad hay que decirlo, ¿no? Que esto estaba profetizado, que sería así para el final de los tiempos. Y entonces viene este versículo, que hay quienes dicen que es controversial, polémico. Sí. Los polémicos y controversiales somos nosotros, cuando no queremos hacer la exégesis correcta y aceptarla, porque tenemos ciertos intereses personales, ciertos criterios y conceptos. Y entonces, en ese versículo se dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Pero vamos a ver. Lo más común es que se diga que estas personas son visitantes. ¿Desde cuándo los visitantes son iluminados por el Espíritu Santo de tal manera que pueden gustar del don celestial? Pero ¿qué estamos haciendo?
La palabra don en toda la Biblia, sobre todo como se usa aquí, esa palabra don, siempre se usa para hablar de la fe que salva. Si ellos gustaron de ese don, que se refiere a la fe y a la salvación, es porque estos que cayeron eran salvos, gustaron del don, de la fe, de la salvación. Ese es el concepto del vocablo don en toda la Biblia y de manera especial en el Nuevo Testamento. No pueden cambiarle el significado a la palabra don. Y tan es así que la palabra don aquí es calificada por el vocablo celestial, el don que viene de arriba, lo que es gratuito, lo gustaron. No lo puede gustar un visitante si no lo tiene. Gustaron porque lo experimentaron. Está diciendo que experimentaron la salvación por fe. ¿Por qué? Porque fueron iluminados. Solo un creyente convertido es iluminado y experimenta la fe que salva. Y fueron hechos partícipes del Espíritu de salvación. Vamos a ver. La adoración en la Biblia, ¿saben qué significa, no? Conciencia reflexiva. Bueno, sigo. Y fueron hechos. Solo un creyente es hecho partícipe del Espíritu Santo. Solo un creyente convertido puede participar de el Espíritu Santo. Pero ¿cómo no pueden verlo aquí? Porque están prejuiciados por conceptos anteriores y por doctrinas denominacionales. Y leen la Biblia ya con una mentalidad prejuiciada. Entonces no pueden hacer exégesis libremente. No. Eso es lo que está hecho. Yo te aconsejo que busques la palabra don en una concordancia. Sea la palabra carisma, en griego carisma, o mejor, la que se usa aquí, doreo o dorema, si lo recuerdo bien, en griego. Búscala. A ver a qué se refiere, cómo se usa, cuál es el concepto, la semántica de ese vocablo. ¿Para qué se usa? Se usa para hablar de la salvación. Siempre. Bien, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Con esta expresión, renovados para el arrepentimiento. Se refiere al arrepentimiento que experimentaste cuando te convertiste, cuando escuchaste por primera vez el Evangelio. Lo escuchaste y experimentaste el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento aquí no se refiere al arrepentimiento cotidiano que nosotros podemos experimentar cuando, por ejemplo, decimos alguna mentira o nos enojamos con algún hermano de mala manera, en forma inapropiada, o cuando ofendemos a alguien con o sin razón y luego nos arrepentimos de estas cosas y de otras, ¿no? Entonces, no se refiere a esa clase y tipo de arrepentimiento, el cual, dicho sea de paso, tiene que estar presente a lo largo de nuestra vida entera. La palabra arrepentimiento, si la estudiamos en el original, es una palabra, si escogemos la apropiada, que hace referencia a un estado del ser, es decir, una persona que tiene una actitud de arrepentimiento permanente. Ya sé que los creyentes esto no lo entienden, pero es una actitud, es un estado del ser, una persona que vive, para hacer una analogía con otro vocablo, temerosa, por ejemplo, ¿no? Es más fácil entenderlo con el vocablo temor. Es una persona que vive atemorizada. Bueno, pues con el arrepentimiento pasa lo mismo. Pero ser renovados para el arrepentimiento es una referencia a aquel arrepentimiento que un creyente experimentó la primera vez cuando se convirtió, cuando salió de las tinieblas y llegó a la luz, cuando dejó el pecado y la antigua vida
y recibió de Jesús la salvación y una nueva vida. ¿Sí? Para eso no hay posibilidad alguna de volver. No puedes volver a eso. Por eso es que se dice algo que a veces no se entiende, volviendo a crucificar al Hijo de Dios o teniendo por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Claro, es que es como si volviéramos a caer en el Edén, ¿no? Y tuviésemos otra vez que repetir toda la historia y Jesús volver a bajar del cielo para volver a ser crucificado. Eso no es posible. No es posible. Si por nosotros fuera, y por traerte a la memoria esos días cuando fuiste iluminado. ¿Por qué iluminado? Porque eran creyentes. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estos no son visitantes. Estos que están combatiendo y que van a experimentar todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes. El tema en el libro de Hebreos no es el adulterio, ni la bebida, ni el alcohol. He visto a hermanos y me duele en el alma decir que no antes. Y si no eran visitantes, pues era gente que pecaba. Inconversos que iban por allí, el trago. Fíjense. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo público, porque fueron despojados de sus bienes, maltratados públicamente, y allí no había ninguna ONG humanitaria, como bien sabemos, no había derechos humanos. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sí, eso lo hacen los visitantes. Sufrir cárcel por Cristo, ser despojado, ultrajado. Cuando pierdes el trabajo, pierdes los bienes, se separa la familia, uno va para un lado, el otro va para otro. La burla, el espectáculo público te pega, porque eso era normal en sus tribulaciones, vituperio, vez tras vez, hoy, mañana, esta semana, la próxima, el otro mes y el otro. Sí, los visitantes. Y esas advertencias de Pablo en todos lados para visitantes. ¿Tú qué piensas? Eran creyentes y algo de sufrirlo, como dice aquí el libro, con gozo. Siempre el Señor y los apóstoles daban un imperativo. Súfrelo con gozo. Alegría no, ya sabemos que no eres feliz. A crucificar. La historia de la redención no se va a repetir. Te lo han explicado. Bueno, tan es así que aunque este versículo Pablo lo usa para referirse a los que recayeron en el desierto, tratando de aplicárselos y de llamar la atención a los hebreos de su tiempo. Tan es así que en el capítulo 10, las cosas que Pablo va a decir allí, ya no se las dice, ni se refiere, ni hace referencia a los hebreos en el desierto, sino que es directo con ellos. Por ejemplo, el capítulo 10, versículo 23, vuelve otra vez a lo mismo. Mantengamos firme, dice. Estoy saltando al capítulo 10 para responder a las personas que querían conocer un poco más lo que fue dicho en el video. Sí, me salté el 6 mismo, el 7, el 8 y el 9 y parte del 10. Y llegamos aquí, versículo 23, mantengamos firme. Pero qué necesidad hay de decir esto. Desde que empezaste, Pablo, en el capítulo 1, vienes con esta cosa, ya me tienes aburrido. No,
eran muy necesarios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. Palabra profesión. Ellos habían profesado que Cristo era el Señor, el Salvador. Pero ahora, ¿qué están a punto de hacer muchos de ellos? Que también Moisés es Salvador. Ponerlo al lado de Jesús, porque así estamos más completos. Uno complementa al otro. Mantengamos sin fluctuar, porque ellos fluctuaban. La fe, la confianza y la doctrina les fluctuaba. Está pasando lo mismo peor hoy en día, Porque fiel es el que prometió. ¿Qué necesidad hay de recordar esto? Prometió. ¿Qué prometió? Una promesa. ¿Cuál es la promesa en día para un creyente? Me prometió ser rico. Me prometió ser famoso. Me prometió ser un genio. Me prometió darme 5 títulos universitarios. Nada de eso está en la Biblia. Nada. Mírala como la mires. La palabra promesa, como las otras que hemos visto, siempre hace una referencia a la vida eterna. Cuando una persona convierte, lo que se le dice o se le debe decir es que Jesús le ha prometido vida eterna. Él mismo lo dijo. Búscate al final concordancia la palabra promesa y lo resuelves fácilmente. La promesa de vida eterna. Está diciéndoles Pablo, Dios es fiel para cumplir su promesa. La promesa de vida eterna. Él es fiel. No tienen que recurrir a otra cosa. Ni a Moisés, ni al Antiguo Testamento, ni a la circuncisión. Jesús solo, y solo Jesús. Bueno, en este mismo capítulo 10, dada esa situación, el apóstol sigue diciendo lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, claro. La palabra verdad ya implica un conocimiento más integral de toda la Biblia. No solamente de Juan 3:16, que es lo que suele conocerse, ¿no? No, aquí, como se usa en el Salmo, si mal no recuerdo, 119, ¿no? Tu palabra es verdad, todo el consejo de Dios. Aquí se dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Bueno, Jesús es la verdad. Ya no queda más sacrificio, lo vuelve a decir, pero esta vez se los repite a ellos de manera directa, sin referencia ninguna al Antiguo Testamento, ni a los hebreos allí que cayeron. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios son otros, no ellos. Y aquí el versículo 29. Bien, veamos lo que se nos dice en el versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fue santificado. Un creyente es santificado cuando se convierte. Y cuando se convierte es santificado. Es una enseñanza que siempre ha sido así desde la época de Pablo hasta no hace tanto. Esa expresión santificado solo aparece en la Biblia para hablar de creyentes convertidos. Pablo se refiere a creyentes convertidos y les advierte que si ellos convertidos pisotean la sangre de Jesús, volviendo a Moisés, al antiguo tabernáculo terrenal en lugar del celestial, y vuelven a las tradiciones y ceremonias, no la ley moral, no, la ley moral hay que cumplirla, pero si ellos vuelven a las ceremonias y a ciertos ritos y días de fiesta, etc., recaen.
y no pueden ser renovados para arrepentimiento, como hemos visto. Sí, lo dice aquí y lo releemos. Dice: cuánto mayor castigo pensáis que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, porque era un creyente convertido, se convirtió, y la sangre de Cristo lo limpió, lo lavó, como Jesús mismo lo enseñó. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a los ateos. ¿A los curas? No. A los ateos tampoco. A los agnósticos tampoco. A su pueblo. ¿Y por qué dice su pueblo aquí? Si yo soy convertido. Pablo, pero si esos hebreos están convertidos. Todos. ¿Cómo que los va a juzgar? Sí, los cursos de hinduismo, pilates y yoga y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y fíjense que a partir del versículo 32 ya se nos va a revelar y a desvelar un poco más el problema que ellos tenían. Leo: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, habían sido santificados. Y ahora Pablo les dice: sí, pero para ser santificado es que primero fuiste iluminado. Ambas cosas, las dos cosas. Fuiste iluminado para aceptar al Señor, si tú querías, claro. No hay coacción de parte del Señor. El Señor te ubica allí en el punto donde tú puedes tomar una decisión. Porque si Él no te ubica, decisión a favor del Señor no puedes tomar. Pero Él va trabajando en ti y llega un momento en que Él te ubica allí donde tú ya puedes decidirlo. Sí, no hace falta que me coacciones a ser llamado y escogido. Ya me has llamado, el Señor te llama, te tiene que llamar. Y te ubica en el lugar donde tú tienes que ser fiel. Pero traed a la memoria esos días cuando fuiste iluminado, porque eran creyentes. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estos no son visitantes. Estos que están combatiendo y que van a experimentar todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes. El problema en el libro de Hebreos no es el adulterio, ni la bebida, ni el alcohol. No eres feliz. He visto hermanos, sí. Bien, eso es lo que está dicho aquí a ellos. Lo cual prueba. Lo dice. Es que no habría ni que probarlo. Con leerlo ya es suficiente. Cualquier creyente debería darse cuenta. Pero para eso ya sabemos que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Se dan cuenta, no? La palabra confianza otra vez aquí. No les dice fe. Ahora está hablándole a los hebreos contemporáneos del mismo apóstol Pablo. Y a ellos también les dice y les aplica el vocablo confianza. Es evidente que creían, ¿no? Que tenían fe, porque si no, no hubieran sufrido el despojo, el sufrimiento y la cárcel, ¿no? Me parece que eso es obvio, ¿no? No tenemos que ir a la universidad para darnos cuenta de eso. Bueno, yo tengo mis títulos también. Si no, no hablaría así. Bueno, porque no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Claro, al llegar aquí dicen: ves, galardón, esos son los premios. Sí. Tiene que seguir leyendo. El vocablo galardón se puede emplear para premios. Que de paso, en un sitio, en este libro, a ellos se les trata de estimular, de animar, diciéndoles que si perseveran, no solo son salvos, sino que el Señor no es injusto para olvidar toda la obra y el servicio que ellos hacen. Pero claro, hay que permanecer firme hasta el fin. Claro, si no, ni premio, ni salvación, ni nada. Y aquí la palabra galardón no se usa para premios, sino que se usa para hablar precisamente
de alcanzar la salvación, de llegar al reino. Es que está dicho, no me lo estoy inventando, lo leemos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis los premios. Antes vimos la palabra promesa también, ¿no? Y ya dijimos que la palabra promesa siempre es una referencia a la salvación misma. Y Pablo les anima a eso. No pierdan la confianza para que alcances la promesa de vida eterna. Dios mío, no debería ser tan difícil aceptarlo. ¿Cuántos están tropezando en esto? Bueno, estaba profetizado, nosotros no pretendemos cambiar el mundo, ¿no? Decir la verdad, el juicio es del Señor. Nosotros tenemos ya nuestro trabajo para conservarnos dentro de la normativa bíblica. Ya padecemos. Fíjense, os es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque estaban cansados también de tanta persecución. No cualquiera sufre esto y permanece, ¿eh? En estos momentos hay gente en iglesias que por mucho menos que esto ya dicen, me extravío. Ah, bueno, extravíate tú solo, ¿vale? Me descarrío, dicen. Sí, ay, no me asustes. Entonces, Pablo les dice, tengan paciencia. Os es necesario tener paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y la habían hecho. Los visitantes no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la hace un hijo de Dios. El siervo infiel que al final se perdió, conocía la voluntad de Dios y se pierde porque conociéndola no la hizo. Sí, el siervo infiel no la hizo. Y el Señor dice que lo echó con los hipócritas en el fuego de afuera. Todos estamos expuestos a eso, yo también. Esto me acusa a mí. Yo soy el primero. Y eso cuesta. Entonces, ellos pensaban en volver a Moisés. Quizás lo que nos hace falta para obtener la bendición de Dios y no ser perseguidos más, sería volver a Moisés y tener a Jesús y a Moisés juntos. Quizás así, pues el Señor nos bendice más y nos protege y nos libra de todas estas persecuciones y murmuraciones que estamos teniendo. Que ya, es que no se puede vivir así. Fue dicho para nosotros. Y si retrocediere, ¿por qué hablas de retroceder? Aquí eso no va con nosotros. No, sí que va. Lo dice porque va. Pablo no está gastando tinta inútilmente. Pablo lo dice porque los ama. Los ama. Son hebreos y ya sabemos cómo era Pablo como hebreo. Y amaba a los suyos entrañablemente. Y si retrocediere, el justo no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, dice Pablo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, otra vez. Aquí, fe es sinónimo de confianza, de lo que él ha venido hablando, ¿no? Para preservación del alma. Bueno, lo dejamos aquí, porque esto aclara un poco el otro vídeo que han visto. El problema de los hebreos no era la fornicación y el adulterio, el alcohol, que son tres temas que son lugares comunes para hablar siempre del pecado. Como si eso fuera lo único que pueda perder a un creyente. No, ni el trago, ni el vino, ni el whisky, ni nada de eso. Eso te puede perder, pero es que aquí no se habla de eso. Si quieres hablar de eso, tienes que ir a otras partes de la Biblia. Hemos de estudiarla con coherencia, ¿no?
hay que ir a otras partes. Te animo a leer el capítulo 1 de Hebreos, que ensalza a Jesucristo como nada. Capítulo 4, allí se ve. El versículo 12, mejor el 11, dice lo siguiente, hablándole Pablo a ellos: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo les está hablando no a los del desierto. No se está refiriendo aquí a los que cayeron en el desierto, sino a los suyos propios de esa época. Los que están al lado de Pablo. Pablo les dice: procuremos, pues, nosotros, todos, entrar ahora en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, incredulidad y desobediencia en el pueblo de Dios, en nosotros. Sí. Y fíjense este versículo, ¿por qué son difíciles? Pablo se los dice. Yo quisiera hablarles más de estas cosas, pero se hace difícil. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Saben que la palabra tardo, y así está en el otro vídeo, significa aquí perezoso, ¿no? Flojo. La palabra flojo existe, sí. Y se usa para hablar de personas menguadas, personas perezosas, ¿no? Perezoso es un vocablo bastante apropiado. Se han hecho tarde. Y se los dice allí, después de tanto tiempo, que debían ser maestros. Estas eran personas que mínimo tendrían allí 10, 15 años asistiendo. 10, 15 años. Pablo les dice allí en el versículo 11 y 12, debiendo ser maestros, ya, sois perezosos. Hay otros vocablos que no quiero usar, porque suenan muy ofensivos. Perezosos. Basta con que diga menguado. Una persona menguada. Perezoso. Bien, oscuro es la palabra que no quería decir, pero no oscuro de piel, sino de espíritu. Una persona oscura, baja, es la idea en el hebreo. Una persona de baja categoría. Eso es lo que dice Pablo, no me lo invento yo. Yo nunca hubiese dicho eso a un semejante. No fui criado así ni educado así. No lo hubiese dicho, pero lo aprendí nada menos que de Dios mismo. Porque eso es lo que es lo que Dios dice. Así es como Él ve a algunos hombres. Pablo les dice a ellos, a aquellos hebreos que se reunían con él en ese momento y a los que él escribió: os habéis hecho tardos para oír, para aprender, para saber, para luchar. Bueno, y Pablo les dice que ellos tienen la necesidad de volver a los rudimentos de la doctrina cristiana, los fundamentos. Y ya empezamos a acercarnos a la parte más conflictiva. No que lo sea, sino que los creyentes lo han hecho conflictivo, porque, claro, el problema no es que Pablo tiene cosas difíciles de explicar, sino cosas normales. Lo que pasa que lo hace difícil es la falta de preparación del oyente. Es la falta de preparación de la persona que está escuchando, que tiene un nivel muy bajo. No está a la altura de Dios mismo, ni siquiera del Evangelio. Y entonces no se le puede hablar. He notado durante décadas que como usted en una iglesia diga ciertas cosas normalitas, enseguida la gente al final del culto se levanta a preguntarle al pastor: ¿seré salvo, pastor? ¿Seré salvo? Y algún pastor dice: bueno, ¿y yo cómo lo sé, señora? Usted sabrá cómo lleva su vida. ¿Cuántas horas de novela y de viajes y de fiestas hace usted? Usted sabrá. Ay, a mí me parece ahora que no soy salva. No se parecen en nada a aquellos creyentes cristianos que echaban a los leones. Imagínate, estos sentados
en la iglesia, tranquilitos, cobrando una pensión o con un buen y gran sueldo. Que como les diga que la salvación pues hay que cuidarla, nada más que con decir eso, ya saltan de los asientos a preguntarle al pastor si el pastor cree que ella es salva o él es salvo. Es gracioso, ¿no? Da risa. A mí por lo menos. Bien. Sigue hablando Pablo. Y Pablo les dice que son totalmente inmaduros. Sí, no tienen la madurez necesaria para discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. No tienen ese discernimiento y eran personas de muchísimos años en el Evangelio. De muchísimos años, sí. Quien evalúa una situación tiene que hacer comparaciones. Dice aquí el versículo, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este. Jesús es mayor que Moisés. La comparación hay que hacerla, de lo contrario no se puede evaluar. Y si no se puede evaluar, tampoco se puede emitir un juicio. Eso de que no debemos juzgar, no es cierto, han entendido mal eso. Claro que los creyentes podemos juzgar, lo que pasa es que muchos no quieren que se les señale su ineptitud, su torpeza y su pecado. Por eso desde los púlpitos ya no se predica mucho sobre el pecado. Cuando se predica del pecado, se hace con una sonrisa para no enojar a nadie, para no molestar a nadie. Eso se ve ahora. Durante 20 siglos de cristianismo esto no se vio. Las cosas se decían tal cual. Pues bien, ya Pablo pone en evidencia el problema. Sí. Ellos como hebreos están pensando en Moisés. Sí, Señor. Moisés. Y Pablo les dice que Jesús es mayor. Es más digno. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque la casa la hizo. ¿La hizo quién? Lo dice, retengamos. Les exhorta con un imperativo. Retén lo que tienes. No cambies a Jesús por Moisés. Ese es el problema. No, el problema no es que van a dejar a Jesús. Ese no fue el problema. No lo ha sido tampoco en la historia. Y sobre todo no lo está haciendo ahora. Nadie deja a Jesús. Pero al lado de él sí que se ponen muchas cosas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, explica la actitud de Jesús. Surge aquí una pregunta que es necesario hacerla. Es lógica, es pertinente. La pregunta es, ¿por qué Pablo les habla, les recuerda a sus hermanos hebreos en el desierto? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué trae a colación un asunto tan antiguo, tan viejo, que aparentemente no tiene que ver con ellos? ¿Por qué? Alguna razón hay. Seguimos viendo que hay una razón para decirse y para que se diga en el libro a los hebreos todo lo que se dice. La razón es esta, la incredulidad. El versículo 13, el apóstol Pablo dice, el Señor no solo es un mayordomo o un siervo, es el constructor, es el inventor, el diseñador, el que la hizo, Ya les empieza a explicar algo importante. Y Moisés, versículo 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, claro, no como constructor, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí hay una cláusula pero, en un estudio más detallado
entraríamos en el griego y nos quedaríamos analizando esto por mucho más tiempo para enriquecernos de la enseñanza bíblica. Ojo, la Biblia fue inspirada, palabra por palabra. Si mantenemos firme hasta el fin la confianza, esta palabra es importante, y la esperanza. Bueno, más abajo se habla, a partir del versículo 7, sobre los hebreos en el desierto y cómo ellos pues provocaron a Dios, lo provocaron a ira. Ya conocemos la historia, supongo, aquí no vamos a contarla porque no estamos haciendo un estudio bíblico exhaustivo, profundo, que dure 4, 5, 6 meses sobre este libro, sino algo muy rápido que me han pedido. Bueno, aquí, repito, se habla sobre cómo el pueblo de Israel en el desierto provocó a ira varias veces por desconfianza, la palabrita que acaba de aparecer hace un segundo arriba, esa de confianza. Eso es lo que les faltó al pueblo hebreo en el desierto, fe. No les faltó fe. Ellos ya creían. Ellos eran los testigos de grandes maravillas y milagros ocurridos desde que salieron de Egipto en adelante hasta que entraron a la tierra durante muchos años. Vieron la mano de Dios obrando los milagros que muchos ojos hubieran querido ver o hubiéramos querido ver. Ellos lo vieron, ellos sabían, ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron la fidelidad de Dios, cómo cumplía sus promesas. Pero les faltó en un momento determinado y en otro momento les faltó confianza, les faltó eso. No confiaron, les falló la confianza. De eso trata este libro, por cierto, por eso lo estamos diciendo, ¿no? Bueno, el pueblo hebreo sabemos que en el desierto pecó por falta de confianza, rebelión, transgresión, etcétera, etcétera, idolatría también, de muchas cosas pecó. Entonces, una condición. En el griego hay 4 clases de condiciones que yo recuerdo en este momento. Según la condición se cumpla, no se cumpla, sea real, sea una hipótesis, etc. Lo que se está diciendo aquí, si retenemos firme hasta el fin, es algo real. No es una hipótesis, no está esta cláusula ofreciendo un caso que nunca sería posible. Nunca puede ser real porque es mentira. No. Es una cláusula que nos indica que existe la posibilidad de que algo suceda. Si retenemos firme hasta el fin de qué? Hasta el fin de la vida, hasta cuando nos presentemos en el juicio, en el tribunal de Cristo. Cristo va hasta el fin, hay que mantener la confianza y engloriarnos en la esperanza. ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende la Biblia? ¿Cuál es el concepto bíblico? No, el nuestro no. El que usamos en nuestra cultura hablando diariamente no. Ni el concepto que nosotros querramos darle tampoco, no, el bíblico. La semántica en la Biblia. ¿Qué entendían ellos por esperanza? ¿Qué entendía Pablo? ¿Qué entendemos como cristianos? Bueno, que es entendido durante 20 siglos. No, 20 no, 19 siglos por esperanza. La vida eterna. No, premios no. es lo que nos gusta creer. Premios no. Por esperanza, la esperanza bienaventurada. La vida eterna, la salvación. Y eso es a lo que se refiere aquí en el capítulo 3. Y todavía nos faltan varios capítulos para llegar a lo que queremos ver hoy rápidamente. Como para los hebreos contemporáneos del apóstol Pablo, a los que él les escribe. En el mismo capítulo 4, el versículo 2 lo dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva,
también a nosotros, es decir, a ellos, allí, a Pablo y a los contemporáneos de Pablo. Como a ellos se les anunció igual. Como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del desierto, los hebreos que cayeron del desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Lo califica de palabra. Una manera muy frecuente de nosotros hablar del Evangelio. No les aprovechó. Dice eso. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Es decir, una fe que confía en esa palabra. Como ha venido diciéndolo en los versículos anteriores, que les faltó la confianza. Eso les faltó, la confianza. Es más, en ese mismo capítulo 4, el versículo 6, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Lo vuelve a decir. Aquellos en el desierto se les habló de la buena nueva. Ellos entendieron bien lo que era la palabra de Dios y no entraron por causa de desobediencia. Desobediencia. Bien, Pablo aquí le habla a los hebreos de su tiempo. Les está amonestando, los está exhortando y lo está haciendo recordándoles la caída de su propio pueblo en el desierto hacía siglos atrás. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué les habla de la desobediencia en el desierto? ¿Por qué?